La empresa se creó en 1986. Empezamos como fabricantes de mobiliario para el hogar. Cuando vino la crisis en el año 2008, los deberes de internacionalización estaban ya hechos. La innovación es clave porque hay hoy en día una competencia mundial brutal. En Europa no podemos competir por precio con los asiáticos, los chinos preferentemente. Entonces la única manera de poder luchar contra ellos es innovar. Pero para innovar tienes que innovar en todos los procesos productivos. La única manera que nosotros podemos poner en valor nuestras empresas es fabricar lo que otros no fabriquen. Pero lo que otros no fabriquen en base a la innovación. Tenemos que innovar y hacer lo que no hacen estos grandes. En estos momentos disponemos en vigor de más de 80 patentes, marcas, modelos industriales, modelos de utilidad, etc. Protecciones españolas, europeas, internacionales. Esto no se hace de hoy para mañana. Si no tienes una política clara de innovación, bien por medios propios o bien aprovechándote del saber de muchos profesionales, diseñadores que hay en el mercado, no puedes llegar y mantener una compañía que pronto hará 40 años que estamos en el mercado. Hay que testar el mercado, hay que estar muy pendiente de las evoluciones y dentro de lo que cabe, gracias a la innovación y esa política que tengas tú dentro de los empleados, oír a todo el mundo, porque a veces de donde menos te lo piensas te sale una pequeña idea, un pequeño comentario de un trabajador, de un técnico, de un cliente, de un transportista, que todo eso conlleva a poder desarrollar grandes proyectos.